Hey, ¿cómo estás? Vos que estás viendo este video, estás siendo formalmente invitado para nuestro primer aniversario. Human Buenos Aires cumple un año y vos sos parte de esto. Vamos a tener un servicio increíble. Somos una de las expresiones de que entendimos que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Una de las expresiones. Esta no es la manera de hacer iglesia, esta es una de las expresiones. Y queremos generar un espacio para que vos, para que tus amigos, donde puedas decir, che, quiero invitarte a la iglesia. Y ahí estamos, y ahí está nuestro corazón y ahí está nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si quisiéramos construir reinos para nosotros y mostrarnos nosotros o levantar la bandera de Human, estaríamos equivocados, porque la única bandera que levantamos en esta iglesia es la bandera de Jesús. Porque es el único que salva, es el único que trae libertad a tu vida, es el único que cambia tu perspectiva y tu manera de ver tu presente y desde tu presente el futuro que viene. Empezamos a adorar a Dios cuando nos conectamos unos con otros. No tiene que ver con un momento, tiene que ver con una vida con plenitud, tiene que ver con un todo. Jesús quiere habitar en la plenitud y en la totalidad de tu corazón. Ahí donde vos decís, che, acá no te metas, Él quiere intervenir, no para hacer lío, sino para acompañarte en cualquier temporada que te encuentres. Porque si hay alguien que no da vuelta su cara, aun cuando estés en el peor momento y en la peor situación de su vida, ¿sabes cómo se llama? Se llama Jesús. Él es el único. No hay otro como Él. No hay nadie fuera de Él. Vamos. Jesús, te adoramos, este día te levantamos, ponemos tu nombre en alto, esta adoración es para vos, sos nuestro motivo de celebración y cantamos juntos. Eres la voz que dirige mi vida, tú eres fiel en la tempestad. Declararé que tu amor es eterno, no temeré ni mirar servir. Eres mi amor, todo mi corazón, tu nombre levanto hoy, eres rey, eres mi luz, el principio y el fin, siempre yo te buscaré, eres rey. En el desierto tu amor es un río Y tus caminos perfectos son. puedo sentir el soplar de tu viento y voy tras Tras de él donde quiera que va. eres mi amor, todo mi corazón, tu nombre levanto hoy, eres mi luz,
Al Rey de Reyes
Él es el centro de nuestra alabanza. Él es el centro de nuestras vidas. Solo Él, solo Él. Salgo de las tinieblas, hoy retorno a ti, a un amor que es más fuerte, me invita a seguir, descansar en tu gracia, confío en tu cuidado. Abrazar tus promesas, nueva vida en ti. Quiero más de tu amor, de tu paz, que cambies todo mi corazón, aún más. Solo quiero de ti. Cambias mi corazón, que a mi lado caminarás, nunca más solo estar. Quiero más de tu amor, de tu paz, que cambies todo mi corazón, aún más. Solo quiero de ti. Tu amor, de tu paz, que cambies todo mi corazón, aún más. Solo quiero de ti.
Bueno, iglesia, bienvenidos. Un año de esto. Estoy muy emocionado por lo que vamos a vivir hoy. Porque va a ser una conversación. Es algo muy diferente y me encanta porque es conversación con papá y mamá. Sí. Y algo que disfruto es que vamos a poder ser bien sinceros Sí. y vamos a poder disfrutar de este momento. Y por qué no también que Dios nos hable, ¿no? Sí, va a ser- esta conversación. Va a ser algo como muy descontracturado. Bienvenidos al Living de Human. Es como si estuviéramos ahí en la iglesia. Sí. La verdad es un honor para nosotros estar acá como entrevistando o haciéndoles preguntas, porque también fuimos parte del principio de la iglesia, ¿no? Como desde el nacimiento, y espero que ahí vos donde estás escuchando puedas estar atento y atenta a todo lo que vamos charlando, pero no simplemente escuchando algo lindo o escuchando algo que pasó, sino también como conectando con Dios en cada temporada, ¿no? Con Jesús en cada temporada. Así que, bueno, Antes de sí. arrancar con las preguntas, porque Sí. les vamos a preguntar un par de cosas, me gustaría honrarlos porque fue un año de muchas cosas, desde cosas hermosas hasta cosas un poco quizá más difíciles que vivimos. Ahí el equipo de voluntarios y el equipo debe saber de lo que hablamos, pero ustedes más que nadie son como los papás de todo esto, ¿no? Y un papá cuando su hijo no está muy bien, entiendo que como que me hago el papá, ¿no? Pero se emociona y dice, quiero que esté bien. Sí. Y quiero agradecerles por su corazón, por siempre motivarnos y decir, vamos, se puede. Sí, o sea, que haya un error o algo haya pasado mal, no quiere decir que esto no siga avanzando. Tal cual. Y por ser vulnerables también, porque cuando hubo un problema se mostraron débiles también cuando necesitaron hacerlo, y eso nos enseña a que quizás no siempre hay que estar al 100, a veces hay que descansar, a veces hay que meterle. Y la verdad que fue un año de meterle un montón, o sea, de mucha garra, de mucho sembrar, de mucho invertir, de un montón de cosas. Pero bueno, queremos empezar a preguntarles, no les estamos dejando hablar básicamente. No hay problema. Ahora va a ser su momento. Ahora es la parte en que van a hablar. Y la primera pregunta dice, ¿cuándo surge la idea en ustedes de ser plantadores de iglesia? Muy bueno, la verdad que empiezo yo, después vamos Dale. compartiendo. No sé si alguna vez había pensado ser un plantador de iglesia. Sí, en mi corazón Dios había puesto intención siempre de ser alguien que llevara el mensaje. Tengo una carga evangelística fuerte de poder contar quién es Jesús a partir de mi propia experiencia de Jesús. Y creo que la iglesia no es un lugar. Creo que la iglesia la conformamos nosotros en el lugar donde estemos. Buenísimo. Hace un tiempo hablaba, un amigo me decía, no, porque estamos nosotros haciendo esto acá y no puedo estar haciendo iglesia y todo. Le digo, no, para. Donde vos estás, sos la iglesia. Muy bueno. Estás dando una clase a personas, vos estás siendo iglesia y siendo el testimonio y siendo Jesús para ellos. Cualquier lugar donde nosotros estemos, hacemos iglesia. Pero específicamente sobre lo que preguntaban de cuando tenía 17, 18 años, Dios me llamó sentí en mi corazón fuerte para ir a estudiar, para capacitarme, para ir a misionar. En aquel tiempo situaciones no permitieron que sucediera, fue pasando el tiempo. Contraje matrimonio con esta bella mujer, ya vamos a cumplir 25 años, pero siempre estuvo en nuestro corazón desde aquel tiempo salir a las misiones para ganar personas, para generar oportunidad, y de ahí creo que es nuestro génesis del inicio de conectar con plantar iglesia. Buenísimo. Igual Fer hablaba, decía hace 25 años que estamos casados, Sí. y me acuerdo que los primeros meses de casados, ya abrimos nuestra casa, Sí. y gente del barrio empezó a venir. Y Milagros también fue a muy full. loco también porque el día de nuestro casamiento nos dieron una palabra, lo que llamamos una palabra profética, ¿no? Que es una palabra como que viene del corazón de Dios para una persona, y que tiene base bíblica, por supuesto. Y esta palabra era que íbamos a ser restauradores de calzadas y restauradores de puertas, y que íbamos a restaurar los escombros de muchas generaciones. Y esta palabra marcó nuestra vida porque tiene que ver con restaurar, tiene que ver con hacer camino de posibilidad, Exacto. cosas que se rompieron en conexión, comunicación, ¿no? con Dios. Entonces, Claro. de alguna manera, plantar una iglesia se conecta muchísimo con esta palabra que marcó nuestra vida. Sí. Vivir para servir a Dios, vivir para donde estemos, hacer comunidad y hablar de Dios y compartir del amor de Dios. Sí. Muy bueno eso, y me encanta que dijeron esto de
de que eran llamados como a misionar. Para el que no sabe, misionar es ir a las naciones a dar del amor de Dios. Y me encanta porque ustedes como que vivieron un poco la inversa, ¿no? Las naciones vinieron a ustedes. Claro, como... ¿cómo fue que pasaron de pensar ser misioneros o salir a misionar a un lugar a decir, bueno, hoy, 2018, 17, vamos a plantar una iglesia? Dios puso esto en nuestro corazón. ¿Cómo es ese proceso o transición de cambio de planes en su vida, no? Cuando pensás en lo que son las misiones, uno tiene una mirada más transcultural, como que te vas de un lado y vas a otro lado y a llevar un mensaje. Cuando yo era adolescente también tenía una carga misionera y me daba mucha bronca, me decían, ¿por qué te vas a ir a tal lado si acá en la villa o en tal lado tenés gente con tanta necesidad y con tanto problema? No sabía explicarlo, pero era como un conjunto de situaciones, hasta que entendí, o en el último tiempo Dios puso en mi corazón eso de que quizás la iglesia habla idiomas que el mundo no está entendiendo y necesitamos ser misioneros transculturales en el lugar y en el momento en el que estamos viviendo, donde aprendemos su idioma, donde aprendemos su cultura, porque eso hace un misionero, aprende su idioma, aprende su cultura, se viste, se alimenta, todo con la intención de que de acercar el corazón y llevar el mensaje de Jesús. Y esa realidad creo que es parte de la esencia de lo que nos hace ver hoy la necesidad de que Human, como iglesia, y creo que estoy spoileando un poco el avanzar, pero sí el abrir iglesia. Y entendimos eso, sí, las misiones, el mundo, los países vienen a Human, sí, me encanta. Y hasta las culturas de Argentina, transculturales de nuestros conceptos de iglesia, también vienen a la iglesia. Y ese es el primer llamado que nosotros entendimos. La iglesia habla un idioma que el mundo no estaba entendiendo y por eso nos desafiamos. Buenísimo. No porque supiéramos hablar ese idioma. Claro. Estamos siendo desafiados a entender ese idioma. Y quizás una de las cosas que a nosotros nos llevó y nos impulsó a abrir Human no fue por nosotros, sino había una palabra que Dios había puesto en mi corazón al principio, que era que Dios puso en mi corazón, me dijo, cuando yo saqué a Moisés de Egipto, no lo saqué por él ni por esa generación, sino por las generaciones que venían. Y está claro, porque Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, pero ninguno de los que salieron entraron en la tierra prometida. Pero había alguien que tenía que tomar una decisión para que otra generación pudiera alcanzar eso. Muy bueno eso, me encanta porque habla de su corazón visionario, ¿no? Como que no se quedaron nada más en lo que estaba pasando en ese momento, que estaban muy cómodos, ¿no? Sí. Como estaban en un lugar privilegiado, siendo pastores de una iglesia a la cual amamos y honramos también, y Dios trae esto al corazón y es también ser visionario, es decir, no me quedo con lo que pasa, sino que voy un paso más allá, ¿no? Es responder a la necesidad, pero también es responder al llamado, porque para nosotros no se contradice este llamado misionero que había en el corazón de Fer y mío de seguirlo. Eso te iba a preguntar. En realidad él es el visionario, yo soy la más conservadora, ¿no? Claro. Pero Dios fue como poniendo mucha unidad en esto de bueno, ¿cómo hacemos esto de plantar una iglesia? Sí. Y la verdad que para nosotros plantar una iglesia en este contexto que hablaba Fer fue irnos a una misión. Sí. Fue dejar nuestra casa, fue dejar nuestra tierra, fue dejar la comodidad, el confort, los afectos más cercanos para decir, me voy a misionar. Y tuvimos una respuesta increíble. Sí. Porque realmente amigos, compañeros de trabajo, de escuela, familia, que no podíamos contactar hacía años... Claro. No le echo la culpa a nada ni a nadie, pero bueno, fue dar este paso de fe y vivir en la palabra que Dios nos había dado para que se desatara el milagro. Muy bueno, me encanta. Y esto como un poco nos da pie a preguntar también acerca de lo que está pasando hoy en Human. Vemos tantas personas de diferentes países como Venezuela, bueno, hubo gente de Estados Unidos, hubo gente de México, de Guatemala, de Ecuador, personas de muchos lugares. Colombia. Y lo que me gusta es que cuando vemos esto nos damos cuenta que nosotros no pertenecemos a un reino del mundo, sino que somos del reino de Dios y que ahí no existe una cultura que nos divida, ¿no? Como podemos ver eso, pero también vemos que hay muchos jóvenes y queríamos preguntarles acerca de eso, ¿no? De ¿por qué hay tantos jóvenes en Human? ¿Qué es lo que pasa en Human que los pibes
de nuestra edad o hasta incluso más chicos se quieren sumar. Creo que ese fue el porqué de hacer lo que hacemos. En principio también desde adolescente sentí llamado a servir a Dios, y cuando tuve ese llamado sentí que me tuve que poner en una fila de espera para llegar a la oportunidad de hacerlo. Y cuando la Biblia no dice eso, Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo, bla, bla, y otras cosas más. Y creo que desde aquel momento y de esa experiencia, no con una plataforma de frustración, sino buscando una plataforma de oportunidad, porque creemos en el potencial de la vida de los jóvenes y apostamos, y es más, como decía antes en el ejemplo de Moisés, entendemos que las generaciones que vienen son las generaciones que van a tomar una tierra que nosotros no podemos conquistar. Buenísimo. Y lo profundo de eso, el idioma, nosotros no podemos hablar a los jóvenes con el idioma que ustedes hablan, no lo podemos hacer. Eso me encanta de ustedes, perdón que te interrumpa. Sí, no, por favor. Y bueno, vuelvo a honrarlos en la mitad del video. No, porque ustedes son personas que dan espacio a que otros se involucren. Y muchas veces cuando uno se involucra en algo, en tu trabajo, en la escuela, donde sea, es porque sos parte de. Sí. Y cuando estás mirando afuera es una cosa, pero cuando estás adentro diciendo, uy, yo fui parte de esto, es diferente, y más cuando lo hacemos para Dios. Y ustedes siempre tuvieron como esa... Creo que eso también es como una respuesta a por qué hay jóvenes hoy en Human. Porque son personas que tienen mano abierta a decir, sí, metete, sumate, sé parte de esto. Es algo que va más allá de dos personas de Fer y de Nati. Es algo que quiere impactar a todos y a todas. Sí. Lamentablemente la religiosidad, las costumbres de iglesia nos fueron separando de una verdad que está en la Biblia. Porque... si nosotros leemos la palabra, hubo hasta reyes de 8 años que hicieron lo bueno, que hicieron lo justo, que limpiaron el templo, que conectaron al pueblo con Dios. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer en esta generación? Claro. Además, Muy bueno. mi encuentro con Jesús fue a los 15. Entonces, a mí me desespera que haya una generación que diga, yo no quiero ir a la iglesia, porque la iglesia es lo mejor que nos puede pasar. Qué La desafío. iglesia es el mejor lugar donde vos podés desarrollar tus sueños. Sí. La iglesia es donde vos vas a encontrar a tu amor, a tu esposo, a tu esposa, donde Amén. vas a poder soñar familia. Entonces, bueno, con esa mirada necesitamos alcanzar a esta generación. Sí, muy estoy bueno. Me convencido encanta de eso. Creo que yo pienso a veces y me pongo, digo, si yo tuviera la oportunidad, o quiero generar el espacio, y no solo el espacio, sino si tuviera la oportunidad de que los jóvenes entiendan el valor que hay, no porque somos nosotros, sino, hey, es un lugar. Desarrollen, ¿cuál es tu potencial? Y es un poco lo que nos No. hablaba Bruno el domingo pasado acerca de cómo cambia tu vida cuando te involucras, cuando Claro. invertís tu vida Sí. en la iglesia, cómo su vida es un ejemplo, y también puedo decir que la mía, de que no alcanza nada más con que tus viejos te cuenten, vale también cuando vos te das cuenta que no es nada más me involucro en la iglesia, sino... Digo, es el propósito por el cual fuimos llamados. Te iba a decir, invertir tu vida en la iglesia es invertir tu vida en vos mismo. Así es. No Tremendo. es la iglesia, es invertir tu vida en vos mismo. Ese es el sentido. Porque cuando hablamos de iglesia es como que separamos dos entes y no existe. Eso es, está ceñido a una mente limitada y acotada. Iglesia somos en todo tiempo. Sí. Entonces, Así cuando es. invertís tiempo en la iglesia, estás invirtiendo en tu presente, en tus generaciones futuras, y estás invirtiendo en el reino. Sí, y algo que la verdad también honro de ustedes es que desde chiquitos nos enseñaron que aún en las temporadas de muchas tareas, como por ejemplo lo fue ser padres, ustedes fueron padres muy jóvenes, aún así no dejaron de servir, aún así no dejaron de plantarse en la iglesia, porque muchas veces, y voy a hacer un poco polémica acá, a veces nos surgen cosas extras en la vida como, ay, no fui mamá, bueno, dejo todo, ay, tengo un laburo, o estuviste orando 1000 años por un laburo, te llega el laburo y soltaste todo, y es como, no, o sea, ustedes nos enseñaron eso, que cuanto más quizás fueron creciendo y agarrando un laburo, la docencia, porque no sé si todos saben, pero nuestros pastores tienen sus trabajos, además de la iglesia, y la verdad que eso a mí me enseña que no se trata de una vida exitosa porque sí,
sino porque fueron personas que invirtieron en Dios, en las personas, y esto que decías vos de invertir en la iglesia es invertir en mí, lo creo, pero también cuando uno invierte en la iglesia y da y es generoso con su tiempo, con su tesoro, con su talento, recibe sin medidas, ¿no? Es loquísimo eso, porque vos quizás, no sé, si no estás conectado, estás buscando todo el tiempo el éxito, el recibir y el todo, pero cuando y lo nunca te haces, alcanza. tal cual, pero cuando lo haces en la iglesia decís, wow, yo no pedí esto y llegó, ¿no? Dijiste la palabra éxito y creo, a mí me gusta desafiarme en el sentido de pensar cuál es el éxito, o sea, dónde el estándar para el éxito en nuestras vidas. Y a mí me enorgullece estar sentado hablando con mis hijos acerca de la iglesia y acerca de Dios. Y ver antes un equipo de jóvenes tocar, con mi hijo Jero también tocando. Sí. Me lleno de orgullo porque si estas cosas no hubieran salido tan bien, entre comillas, si nuestro tiempo invertido no hubiera sido tan productivo, no estaríamos quizás hablando con ustedes. Claro. Sin embargo, podemos tener este balance de poder estar sentados y el que conoce o no conoce nuestras mesas, nuestras charlas, nuestras diferencias y compartir en esa experiencia la diferencia. Para mí, digamos, si tuviera que tomar nuevamente decisiones, volvería a tomar las mismas decisiones. Qué bien. Buenísimo. Con Fer tenemos un versículo preferido y es busca primero el reino de Dios y todo lo que es justo para Dios y todo lo demás te va a ser añadido, te va a venir. Sí. Entonces estamos corriendo detrás de lo que Dios quiere. Nuestro corazón está en qué desea el corazón de Dios. Claro que sí. Y ahora me gustaría volver un poco al principio, pero entiendo que pasó un año lleno de desafíos. Sí. Y tenemos 30.000 desafíos más adelante como iglesia. Y me encanta porque no nos vamos a aburrir, vamos a estar muy divertidos y podemos involucrarnos todavía más en esto. Pero, ¿cuáles fueron los desafíos antes de iniciar Human? Porque fue algo nuevo. Pero me gustaría que ustedes nos cuenten desafíos que hayan surgido. No, creo que por ahí el desafío más fuerte de plantar una iglesia para mí fue formar un equipo. Como esto de reunir las personas con el corazón correcto o con la pasión que esperás para iniciar una obra. Y lo desafiante fue que eran personas nuevas en la iglesia la mayoría. Entonces no tenían cultura de iglesia. Y esto está buenísimo, pero es muy difícil. Lleva mucho trabajo. Pero está genial porque es como libre de religiosidad, como eso. Como me acuerdo libre. el desafío del nombre. Y porque queríamos buscar como algo original y creativo. Y cuando salió Human fue tipo... Che, ¿qué onda? Es raro, pero está copado, está bueno. Sí. Y más allá de eso, creo que un desafío que vivimos al principio, que hoy ya lo tenemos mucho más aceitado, pero era el desafío de también como familia formar un equipo. Sí. Porque nos conocemos las cosas buenas y generalmente más rápido identificás las que no te gustan. Sí, el primer año salió chispa de acá. Sí. Pero cómo eso nos hizo crecer, porque creo que hoy no somos iguales gracias a que dispusimos nuestro corazón a decir... Queremos cambiar esto porque queremos que sea todavía mejor. Sí, yo un poco volviendo al tema de los desafíos, creo que el mayor desafío en lo personal fue creer que Dios podía usarme para eso. Es creer en nosotros mismos. Buenísimo. Ese fue el kick-off, el punto de partida donde yo, primero tenía que creerme. Fueron cosas donde yo fui luchando personalmente en decir, che, ¿será que sí? Y después otra de las cosas fue... Para mí, parte del plan era eso, ¿no? Que nadie supiera ni conociera, por eso cosas tan polémicas como el nombre y nuestra visión tan cliché como el amor lo hace posible, bien abierto, pero porque tiene la intención de ser así. Tiene la intención de no volver a, viste, como cuando te vas al exterior y querés meterte en la cultura y el idioma porque querés aprender el idioma. No quiero volver a la facilidad de hablar con las personas que hablan el idioma que yo hablaba antes. Quiero hablar... y mezclarme y juntarme con la gente que habla el idioma que hablaba Jesús, sin ir más lejos. Jesús, el sermón del monte, su predicación más power, estaba conectada con todo lo que había alrededor y estaba sentada con todas las personas que nadie hubiera invertido
en ese tiempo. Cuando hablas de hablar otro idioma Sí. y un nuevo idioma, ¿a qué Sí. hacen referencia cuando hablan de esto? Del viejo y el nuevo. En idioma. principio el viejo idioma, no O el viejo como, idioma. o como antes hablaba Fer Claro. y bueno, arrancó Human. Tu desafío ¿Qué? de cambiar tu forma de hablar. Exacto. Exactamente. entiendo que va por el ese lado. desafío de cambiar mi forma de hablar, hay lugares donde nos llaman los aleluya, ¿no? Ok. A los cristianos, los gloria a Dios, y que está Shakira buenísimo. saca la bazooka. Claro, exactamente. Ahora, esto es así, yo creo que es como esas casas bilingües, donde llegás a tu casa, en tu hogar, donde nosotros como familia nos sentamos a comer, Sí. y puede ser que hablemos un idioma. Claro. Pero cuando salimos a relacionarnos con el resto, hablamos el idioma que habla el resto. Y a veces, y Pablo lo dice en la Biblia, tengan cuidado cuando estén hablando nuevas lenguas, lo que son lenguas del Espíritu, porque cuando hablan nuevas lenguas, si viene gente de afuera y los oye, van a pensar que están todos locos. Y realmente sucede eso con la iglesia evangélica. Yo mismo tiro para atrás, hago un rebobinar, y yo, si me pudiera ver a mí mismo, digo, estoy re loco, ¿qué cosas hacía? Está bien, estaba aprendiendo el idioma. Sí. Cuando vos dominás el idioma, no es porque haya dominado el idioma evangélico, pero nací en el cordón de la vereda de la iglesia, más o Claro. menos. Y viví mucho tiempo en la iglesia y me di cuenta que estaba acostumbrado a decir más, pero había gente que no me entendía. O sea, Claro. ¿por qué yo como cristiano tengo que hacer un switch on-off cuando salgo a trabajar y cuando vuelvo a la iglesia? Eso buenísimo. no tiene que ser así. Drop the mic. Claro. Como cristianos necesitamos, en principio, vivir una vida de integridad. Y vivir una vida de integridad significa que donde esté, con quien esté, soy el mismo. Sí, En mi casa, solo, en el mundo, sí. en mi trabajo y en la iglesia. Muy bueno. Algo que quiero agregar es que no quiero que se confundan las cosas porque uno dice, bueno, ahora estás hablando el lenguaje del mundo. Y no. O sea, es hablar un lenguaje simple como hablaría Jesús, pero, por ejemplo, algo que me gusta es que en mi casa y en mi familia, que también esto lo queremos siempre contagiar en la iglesia, es que no se dicen malas palabras. Claro que no. Y todo el mundo, o las personas que me iban conociendo a lo largo de mi vida, me decían, che, pero ¿por qué no decís malas palabras? O palabras como que suenan vulgares y esas cosas. Y aún así podía charlar con otras personas sin usar ese lenguaje. Y me encanta porque no es, bueno, ahora hablamos el lenguaje del mundo, hablamos malas palabras, o estamos hablando todo el tiempo chusmerío. No, es empatizar, es acercarme, agacharme a la altura, empezar a hablar con empatía, pero trayendo un lenguaje que viene del corazón de Dios, como es un lenguaje que contribuye, que hace crecer, Tal que cual. empodera. Contanos un poco No, esto. eso me venía, que deseamos hablar el lenguaje de Dios. Sí. Y el lenguaje de Dios es el lenguaje que afirma, es el lenguaje que valora al otro, Sí. es el lenguaje que no critica, que no chusmea, muy bueno. que no hace sentir mal al otro. No tiene que ver con las palabras vulgares o no vulgares, tiene Claro. que ver con lo que sale de tu corazón. Exacto. Entonces, lo que deseamos en Human es hablar el lenguaje del corazón de Dios. Y el lenguaje del corazón de Dios bendice, trae paz. Sí. Pero nunca olvidar que también tenemos cicatrices. Que Sí. somos humanos. Somos Human. Que somos humanos. Que Sí. tenemos cicatrices, lo que significa que alguna vez fuimos sanados de heridas. Sí. Y cuando vemos nuestras cicatrices, vemos que Jesús interviene en nuestras vidas. Pero Buenísimo. porque no me duela no significa que no haya historia. Uf. Me duele, no me duele, pero ahí hay historia. Y esa historia en principio es la historia de la redención, de la libertad que Jesús nos da a partir de lo que Él hizo. Sí. Y eso es lo que nos tiene que generar empatía, de ver a un otro. Y cuando yo vea mi cicatriz, diga, alguna vez yo estuve en ese lugar. Sí. Tengo que amarlo como fui amado, cubrirlo como fui cubierto y hacer esas curaciones frecuentes. Hay veces donde las personas, uno tiene expectativa o que un otro se comporta en base a la no se comporta en base a la expectativa de uno y nos sentimos frustrados. Nunca olvidemos de dónde salimos y el proceso en el cual Dios trabajó con nuestras vidas Sí. para restaurarnos. Buenísimo. Muy bueno. Y me encanta que hablemos de todo esto, ¿no? Hablamos un poco del comienzo, hablamos de todo lo que fuimos viviendo, pero también me emociona y creo que también como iglesia estamos expectantes de qué viene para Human, de
de cómo proyectamos los próximos años para la iglesia, que es un desafío, porque Queda en estamos su corazón, claro. Sí, sí. en una pandemia y decimos, bueno, dale, contanos cómo sigue esto. Una iglesia llena de jóvenes, le preguntaría yo a los jóvenes, ¿cómo sigue esto? Nos vemos en el próximo No por trasladar responsabilidad, sino por poder ser el intérprete de lo que Dios está queriendo para esta generación. Sí. Si yo dijera que a veces me pasa con los diseños, ¿no? Cuando los chicos me traen los diseños, y digo, yo trabajé en diseño, imagen y todo, y lo veo y digo, al principio decía, no me gusta. Y preguntaban 2 o 3 y decía, está buenísimo, listo. Ya me di cuenta que yo no era el que tenía que hablar al respecto de diseño. Y ahí también lo que es el idioma. Lo que viene es seguir hablando la cultura, esta cultura de la que nosotros estamos conversando. Seguir dando visión, porque la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Y necesitamos tener visión. Necesitamos saber claro cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta. Si tenemos claro el propósito, que son los mojones previos a llegar a la meta, vamos a saber cómo vamos a ir. Y en principio, como siempre hablamos, y ahora entramos en la nueva temporada de Links en Human, ¿no? Los links son lo más fuerte en nuestra iglesia, porque entendemos que Jesús no es un Jesús de púlpito y domingo. Jesús es un Jesús de la casa. Jesús es un lugar de la mesa. Jesús es un lugar de compartir desde lo más cercano y más profundo. Jesús, me encanta esta ironía de Jesús, ¿no? El primer lugar donde fue una fiesta con sus discípulos. ¿Y cuál fue su milagro? Convirtió el agua en vino. Minasi. Las fiestas judías duraban 7 días. Comiendo, tomando, compartiendo, fue su lugar de milagro. Entonces creo que si Él inició eso y está intencionalmente mostrado en la Biblia, es porque Dios es una persona feliz, es una persona libre de preconceptos, ideas del qué dirán. Es más, establece el qué dirán. Quiero establecer el qué dirán en este tiempo. Muy bueno. Nati. Ustedes nos dijeron como que éramos los papás de todo esto, ¿no? Y a nosotros nos inspira mucho la vida de Abraham, que es un personaje de la Biblia. Y la palabra de este año para el 2020 fue más allá. Y es muy loco encontrarte atravesado por una pandemia y decir, ¿a dónde fui más allá? Y realmente fuimos un montón más allá. Más allá de la pantalla. Nosotros empezamos Human con 5 personas, 5 personas en el living de mi casa. Y hoy tenemos más de 40 personas anotadas a los nuevos links. Wow. Sí, entonces, tremendo. Para nosotros esto es una alegría. Para algunos puede ser un número pequeño, pero para nosotros es un crecimiento exponencial. Entonces, pensando en la figura de Abraham, ¿no? Que Dios lo mandó a salir de su tierra, de su parentela, de sus afectos, y mirar, y le dijo Dios, bueno, ¿hasta dónde ves? Hasta donde ves es la tierra que te doy. Y Abraham emprendió camino, y nosotros nos sentimos un poco en esto de emprender camino e ir más allá, ¿no? Y conquistamos un montón de cosas hasta hoy, pero también Dios hizo un pacto con Abraham. Dios pactó con él. Esto a mí me mata el corazón, porque no es que yo hago un pacto con Dios. Dios pacta conmigo. Dice, te voy a bendecir. Pero hay algo en la palabra que está en el libro de Génesis y dice que Abraham tenía que enseñar a sus hijos lo que Dios quería. Wow. Y cuando él enseñó a sus hijos lo que Dios quería, esto activó la promesa que Dios le había hecho. Entonces yo me siento en un tiempo especial de enseñar a mis hijos, no a ustedes dos solamente, sino poder transmitir, alimentar, compartir lo que Dios nos dio en este contexto tan casero que decía Fer, ¿no? Como es nuestra iglesia. Pero creo que eso va a activar el crecimiento en nosotros y hay algo, nosotros no queremos que las personas vengan a la iglesia, sino que sean parte de la iglesia. Claro. Para mí es súper importante que en este tiempo vos te puedas comprometer con Dios, ni siquiera con nosotros, pero te puedas comprometer con Dios y puedas decir, tengo que estar plantado en un lugar para no ser movido, porque los tiempos que vienen son difíciles. Sí.
son desafiantes, porque no conocemos lo que viene. Entonces, al no conocer lo que viene de contexto, ¿quién pensaba en un año estar en este? Bueno, aunque no conocemos en la palabra de Dios, podemos ver que la Biblia habla sobre que vamos a pasar por calamidad, por situaciones difíciles, por momentos, y qué mejor que estar plantado en una familia, en una iglesia, y una comunidad de fe. Sí, en una comunidad que te anima a ir más allá, ¿no? Pero bueno, me encanta esto y me encanta porque hace poquito estaba tomando un curso y la persona que lo daba decía que Dios se mueve en cuerpo. Claro. Hablamos mucho de esto, de que la iglesia es el cuerpo, pero también la iglesia es lo que Jesús va a venir a buscar, ¿no? Y esto de plantémonos en lo que Jesús va a venir a buscar. No me planto en una iglesia solo por su nombre, solo porque tienen remeras muy lindas, sino porque sé que Jesús va a venir a buscar a la iglesia, que es su novia, que es lo que Él más desea, ¿no? Y lo que es futuro también, también para tirar verbo hacia adelante, Human Río de Janeiro. Bueno. Human París. No se hablaron sobre eso. Human Barcelona. Human Barcelona. Estamos ready. Y claramente Human es un modelo. Es un modelo de iglesia. Como hablé la primera vez que prediqué en el salón, Human no es la iglesia, es una expresión de la iglesia. Así es. Creemos que Dios nos llamó a vivir esta expresión de iglesia. Y si tenemos que hablar, es esto. Human en múltiples lugares, viviendo esta misma experiencia, hablando un idioma, no el de acá, que a veces nos trajeron enlatados de otros países que no pudimos implementar en nuestro país. No. Así como las grandes empresas y aplicaciones como Netflix y todo eso, en diferentes lugares no son iguales. Son de acuerdo al consumo del lugar. Acostumbrar y llevar a la persona que lidera con esa mirada. Así que... Buenísimo. Entonces hay cosas para hacer. Hay bastante cosas para hacer. Hay cosas por vivir. Gracias de nuevo por sus corazones. Primero por lanzar la iniciativa de empezar con esto que tiene nombre de Human, pero es seguir expandiendo la iglesia de Dios. Y nada, estoy muy contento por ser parte de esto y porque sé que es lo que Dios, lo que está en el corazón de Dios también. Es así. Sí, así. Y cualquiera que quiera ser parte, está invitado a ser parte. Sí. Ah, ¿sí? Sí, claro. Ah, bueno, buenísimo. Y algo que nosotros sabemos, no tenés que estar bien para venir a la iglesia. Estar mal es el primer camino o el primer punto para poder venir a la iglesia. ¿Cuál es el único requisito para venir a Human? ¿Cómo era? ¿Qué decís vos? Ser humano. Claro. Me encanta. Bien. Bueno, muy bueno. Qué lindo aniversario tuvimos. Brindemos. Hay que brindar. Eso. Hay que Felicidades, brindar. iglesia. Felicidades, Feliz un año. Y bueno, los dejamos. Este servicio se termina, pero estamos muy contentos. Y ahora vamos a pasar un tiempo en familia. Así que es. los animamos a que vayas ahí a tu contacto que tengas en la ILE, porque nos vamos a juntar todos. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su tiempo. Nos Dios vemos, los bendiga. iglesia.